Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. Yo no estoy en coma. Yo veo, yo siento, yo escucho. A ver, ¿se imaginan pensar estas palabras? Gritarlas con toda la fuerza de la mente, pero que no salga ni un solo sonido de los labios. Que el cuerpo sea una estatua, básicamente, pero la consciencia esté más despierta y seguramente más aterrada que nunca. Pues estas fueron las palabras silenciosas de Jennifer Vázquez, una joven atrapada dentro de sí misma, totalmente consciente, durante 8 larguísimos años. Su historia es mucho más que un simple relato de supervivencia. Es una inmersión de verdad profunda en los límites de la mente. Un desafío a todo lo que creemos saber sobre lo que significa estar vivo. Su caída a ese mundo de silencio fue vertiginosa, casi de no creer. En marzo de 2006, Jennifer tenía solo 18 años, una vida por delante, vamos. Estudiaba, trabajaba, llena de planes, de energía, y todo empezó de una forma muy sutil, casi sin importancia. Unos pequeños pinchazos en los dedos de las manos y de los pies. Una sensación extraña que, cualquiera podría confundir con el cansancio normal después de una semana de mucho ajetreo. Nadie, y desde luego ella menos, podía imaginar que ese hormigueo era solo el principio de la pesadilla que estaba a punto de empezar. Y lo que es realmente increíble es la velocidad con la que todo se desmoronó. En solo 6 horas. Un lunes por la mañana, un gesto tan del día a día como lavarse el pelo, se convirtió de repente en una tarea titánica. El cansancio era extremo, la dejaba sin fuerzas. En el transcurso de esas pocas horas, su cuerpo sencillamente empezó a apagarse. No pudo ni subir los escalones del autobús. Al llegar al trabajo, sus dedos no tenían fuerza para girar la llave. Sentada ya en su silla, las manos no le respondían para teclear. Estaba viendo, en tiempo real, cómo su propio cuerpo dejaba de obedecerla. Esa sensación de peso en los brazos se fue convirtiendo en una parálisis que la obligaba a apoyarse en las paredes para poder moverse un poco. Sentía su cuerpo como algo ajeno, como una carga que ya no era suya. Ya en el hospital, la confusión inicial se transformó en alarma cuando los médicos vieron que todos sus reflejos habían desaparecido por completo. La conexión entre su cerebro y sus músculos se estaba cortando. La sospecha ya apuntaba a un trastorno neurológico muy grave y además muy poco común. El diagnóstico fue síndrome de Guillain-Barré. Es una enfermedad autoinmune en la que, para que nos hagamos una idea, tu propio sistema de defensa se vuelve loco y ataca a tu sistema nervioso. Jennifer recibió un tratamiento muy intensivo con inmunoglobulina y casi de forma milagrosa, en cuestión de días, volvió a caminar. Parecía que la pesadilla había terminado, ¿no? Que todo había sido un susto terrible, pero ya está. Pero la enfermedad solo le estaba dando un respiro muy cruel. Un mes después, los síntomas volvieron con muchísima más fuerza. Esta segunda vez, la recaída fue total. La debilidad se apoderó de cada uno de sus músculos. Perdió la capacidad de tragar. Su voz se fue apagando hasta ser un susurro que nadie oía y finalmente, durante una sesión de terapia, sus pulmones fallaron. La ingresaron en la UCI de inmediato y allí, conectado a un respirador, su cuerpo se quedó completamente inmóvil. Pero su mente, su conciencia, su yo, seguía ahí, intacto, atrapado en un silencio absoluto, escuchando los pitidos de las máquinas que ahora la mantenían con vida. En esa quietud obligada, la mente de Jennifer se convirtió en su único refugio. Para no dejarse llevar por la oscuridad, se agarró a la imaginación con todas sus fuerzas. Repasaba mentalmente las clases de la universidad, rediseñaba cada habitación de su casa una y otra vez, se transportaba a su restaurante favorito e imaginaba el sabor, la textura de cada plato. Mientras tanto, fuera, su madre libraba su propia batalla. Se negaban rotundo a tratarla como si no estuviera. Cada día se sentaba a su lado y le contaba las noticias de la familia, las anécdotas del barrio. La mantenía conectada a una vida que seguía existiendo más allá de esas 4 paredes. El ingenio que nace del amor de su familia fue lo que le construyó un puente para volver al mundo. Su hermano, que se negaba a aceptar ese silencio, desarrolló un sistema para comunicarse. A principio era algo muy básico. Un parpadeo era sí, 2 parpadeos eran no. Pero claro, cuando Jennifer perdió hasta el control de los párpados, él no se rindió. Creó un método increíble. Apagaba todas las luces, buscaba el reflejo de una lámpara lejana en la pupila de Jennifer y con una paciencia infinita aprendió a detectar un movimiento casi invisible de su ojo. Ese micromovimiento era su sí. Entonces él recitaba el abecedario, letra a letra, A, B, C, y Jennifer movía el ojo en la letra correcta. Así, sílaba a sílaba, formaban palabras, frases, ideas. Un proceso lentísimo y agotador, pero era su voz. Durante demasiado tiempo, solo su familia creyó en ella. Para la mayoría del personal médico, la falta de respuesta física era la prueba de que estaba en estado vegetativo. De hecho, llegaron a sugerirle a su madre que se planteara desconectarla. Pero su madre se mantuvo firme, con una fe inquebrantable, y esa fe era el ancla de Jennifer. Como ella misma recordaría después, su pensamiento era constante. Si mi mamá cree que yo estoy aquí, entonces todo está bien, yo sigo normal.
Era un acto de resistencia, una forma de decirse a sí misma que su realidad era la que su madre veía, no la que le dictaba su cuerpo inmóvil. La prueba definitiva de que estaba consciente llegó de la forma más inesperada y más escalofriante. Una noche, 2 técnicos entraron en su habitación para hacerle una radiografía. Creyendo que ella no se enteraba de nada, uno le dijo al otro, en voz alta: «Yo preferiría estar muerto que estar así como está ella». Esas palabras, que podrían haberla destrozado por completo, se convirtieron paradójicamente en su salvación. En la oscuridad de su mente, Jennifer memorizó cada sílaba. Ya tenía su prueba. Al día siguiente, con el método del ojo, le deletreó la conversación entera a su hermano. La frase exacta. Cuando el personal del hospital, que no se lo creía, confirmó con los técnicos que esa conversación había ocurrido tal cual, bueno, no tuvieron más remedio que rendirse a la evidencia. Su diagnóstico cambió oficialmente, de estado vegetativo a síndrome de enclaustramiento. Por fin el mundo sabía que ella estaba ahí. Pero claro, esta victoria fue agridulce. Ahora todos sabían que era consciente de estar en una prisión sin barrotes. Y la condena en esa prisión duró 8 años. 8 años en los que los días se mezclaban con las noches. La lucha no era solo contra la parálisis, era contra una tortura mental, el miedo a la soledad de la noche, el dolor físico constante de un cuerpo que no se puede mover, la frustración, la dependencia absoluta para todo. Era una batalla diaria solo por mantenerse cuerda. A pesar de su increíble fortaleza, después de tantos años de lucha, hubo algo que la rompió. Una de las cuidadoras que la atendía en casa le robó. Y no fue el valor de lo que le robaron lo que la hundió, sino lo que significaba. Le confirmó su peor miedo, sentirse una carga, un punto débil para su familia, un portal abierto al peligro. Y la desesperación, que había mantenido a raya durante tanto tiempo, finalmente ganó la batalla. En ese pozo de desesperanza empezó a ver la muerte no como una derrota, sino como una liberación. Una liberación para ella y sobre todo para su familia. Descubrió que la eutanasia era una opción legal en su país y que ella cumplía todos los requisitos: un pronóstico médico irreversible, una dependencia total y, lo más importante, un estado consciente y una mente lúcida para tomar la decisión. Vio en la muerte asistida la única salida digna a un sufrimiento que ya era insoportable. Usando el mismo y laborioso método del alfabeto que le había servido para demostrar que estaba viva, ahora lo usó para pedir que la ayudaran a morir. Le comunicó su decisión a su médico y a su familia. Su hermano y su madre, con el corazón roto, intentaron convencerla de lo contrario, pero al final respetaron su decisión. La lucha de 8 años parecía que había llegado a su fin. Y entonces, justo cuando empezaban los trámites para la eutanasia, ocurrió algo totalmente inesperado. Una nueva doctora que se unió a su caso, al revisar su historial y escuchar su petición, comentó algo que, aunque parezca una paradoja, lo cambió absolutamente todo. Dijo que, viendo la situación de Jennifer, estaba de acuerdo con su decisión, que entendía perfectamente su deseo de terminar con el sufrimiento. Escuchar eso, esa validación de su dolor por parte de un profesional, le provocó una sensación de paz extrañísima y muy profunda. Por primera vez en años, no se sentía obligada a luchar por vivir. Tener la opción real de morir la liberó de la obligación de seguir viviendo así. Y esa liberación le trajo una calma que no había sentido nunca. Dejó de luchar contra su cuerpo y empezó a aceptar su situación. Y fue justo en ese momento, en el momento de aceptación total, cuando dejó de pedirle a su cuerpo que se recuperara, que su cuerpo por fin empezó a responder. Sucedió lo inexplicable. Primero, un día se dio cuenta de que podía volver a tragar su propia saliva, algo que no había podido hacer en años. Poco después, los músculos de su cara, que habían estado rígidos con la boca siempre abierta, empezaron a relajarse hasta que pudo cerrarla por completo. Un día probó un poco de helado y luego un puré de patata. ¡Y pudo comer! Después de 8 años alimentándose por una sonda, volvió a sentir el sabor de la comida. Su cuerpo, milímetro a milímetro, estaba despertando. Ahora, lo más fascinante de todo esto es que, a día de hoy, desde un punto de vista médico, sigue sin haber una explicación clara para su recuperación. Fue un proceso lento, pero constante, que la llevó a dejar la silla de ruedas y con el tiempo a volver a caminar. Su regreso a la vida sencillamente desafió todos los pronósticos y abrió la puerta a una forma mucho más profunda de entender la existencia. El regreso de Jennifer no fue solo físico, fue por encima de todo filosófico. Durante esos 8 años de silencio tuvo tiempo infinito para pensar, y llegó a una conclusión clave sobre la fortaleza humana distinguiendo entre 2 conceptos, la autoestima y la identidad. La autoestima, se dio cuenta, es muy frágil. Depende de lo que haces, de tus logros, de lo que opinen los demás. La suya se había hecho añicos, claro. Pero la identidad es otra cosa. Es saber quién eres en tu esencia más profunda, sin importar lo que puedas o no puedas hacer. Y eso, descubrió, es inquebrantable.
Ella cree que vivimos en un mundo obsesionado con la autoestima. Buscamos constantemente la aprobación de fuera, construyendo un yo que depende de los éxitos, del trabajo, de la apariencia. Un yo que se puede venir abajo con el primer fracaso o la primera crisis. Para Jennifer, la verdadera paz no llegó cuando su cuerpo empezó a sanar, sino mucho antes, cuando entendió su identidad más allá de su parálisis. Cuando comprendió que, incluso inmóvil en una cama, ella ya estaba completa. En definitiva, su experiencia, ese viaje increíble hasta el borde de la existencia y de vuelta, nos deja una lección poderosísima sobre la resiliencia del espíritu humano. Y nos obliga a preguntarnos qué es lo que valoramos de verdad. ¿Es más importante lo que hacemos o lo que somos? Su historia redefine por completo la diferencia entre simplemente sobrevivir y estar verdadera y conscientemente vivo. Su historia es un desafío para todos, una invitación a mirar hacia adentro, a preguntarnos de dónde viene nuestra propia fuerza. ¿Vivimos construyendo una autoestima frágil que depende de lo que el mundo piense de nosotros? ¿O estamos cultivando una identidad sólida, un conocimiento profundo de quiénes somos que ninguna circunstancia, por mala que sea, nos pueda quitar? Haz clic y comparte. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor.